Ya hace calor aquí usted. Ya se puso calientito. Muy bien, quisiera invitarles por favor a los que ya nos quedamos por acá a buscar nuestras Biblias y buscar allá en el Antiguo Testamento al profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Vamos a hablar de una porción muy conocida por el pueblo evangélico que tiene un tremendo mensaje, uno de mis pasajes favoritos para hablar del tema de la necesidad de un avivamiento. Estamos en necesidad urgente de que la iglesia tenga un avivamiento de parte de Dios. Estamos en tiempos críticos, estamos en tiempos apocalípticos. Necesitamos que la iglesia vuelva a la senda antigua, vuelva a recuperar el amor, la pasión por predicar la palabra, por vivir la palabra, por esparcir la palabra, por tener y estar bajo esa palabra. Tiempos fuertes los que nos ha tocado vivir, tiempos lindos por un lado, pero tiempos fuertes también, porque estamos viendo las profecías bíblicas cumplirse delante de nuestros propios ojos. Señales en los cielos. Nunca se había visto la luna como se miraba en estos últimos días, ni se verá por los próximos 18 años. Terremotos por todos lados, tanta cosa que usted está viendo, plagas de enfermedades que no se pueden contener. Ahora resulta un nuevo virus que no se sabe ni cómo es, ni cómo se puede detener desde la India y se está esparciendo por todas partes. Son cosas que por un lado asustan, pero por el otro lado no tanto, porque uno sabe que esto se iba a presentar en los últimos tiempos y nos hace recordar que estamos viviendo los últimos tiempos. Así que hay que estar siempre preparados, pero mientras el Señor no viene, nosotros tenemos una gran tarea, una gran responsabilidad, no solamente de vivir el Evangelio, sino de esparcir el Evangelio. Y por eso quisiera en esta hora usar los minutos que me quedan por delante para hablar sobre la necesidad de un avivamiento. Ezequiel 37, profeta Ezequiel, Isaías, Jeremías, por allá, después viene Ezequiel, para que se le haga más rápido encontrarlo. Espero que haya traído su Biblia para que podamos leerla juntos. Ezequiel 37 del 1 al 10. Pasaje muy conocido, pero muy conocido por el pueblo cristiano evangélico. Amén. Al tiempo que todos lo encontremos, Ezequiel no es muy conocido. Que vamos a dar tiempo que todos lo puedan encontrar para que podamos leer juntos la palabra del Señor en esta hora. Una vez más, para que todos lo encuentren, Ezequiel 37 del 1 al 10. Doy lectura a la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Padre, bendícenos al momento de escudriñar tu palabra.
Limpia nuestro corazón, nuestra mente y nuestros labios. Que podamos ser, Padre, dignos proclamadores de tu palabra y dignos receptores de la misma. Perdónanos y úsanos para que cada uno de nosotros reciba el alimento que estamos necesitando. Que tu palabra no regrese vacía. Creemos y sabemos que tú estás en medio de nosotros y por lo tanto declaramos victoria al predicar tu palabra. Por Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Es el pasaje que hemos leído, uno de mis favoritos, porque no solamente habla de Israel, sino que yo lo agarro y lo uso y lo aplico a mi propia vida, a la vida de la iglesia, y encajamos sin ningún problema. Un pasaje donde veo el poder de Dios y el poder de la palabra, el poder de profetizar, aunque uno pueda ver puros huesos, uno pueda ver puros muertos, uno puede ver pura miseria, uno puede ver pura enfermedad, o uno puede ver un montón de borrachos, o un montón de niños perdidos, o un montón de rebeldes sin causa, un montón de drogadictos. No es lo que Dios ve. Lo que Dios ve es que a través de la sangre de Jesucristo, aquel borracho puede llegar a ser un predicador. Aquí me tiene a mí. Que aquel drogadicto puede llegar a ser un predicador de la palabra. Que aquella persona que está corrompida, que está metida en el más vil de los pecados, si pasa a través de la cruz del Calvario y es bañado por la cruz de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, al otro lado hay libertad, vida eterna, santidad para aquella persona que puede creer que Jesucristo es el Señor. Esa es la importancia de todas estas cosas. Cuando uno escudriña pasajes como este y uno ve, wow, hay un montón de huesos, y a mí siempre me ha llamado la atención que la Biblia es tan explícita y dice extremadamente secos. O sea, estaban de viaje secos, astillados, dicen allá en mi pueblo. ¿He visto esos huesos de gallina que tienen tiempo de estar tirados por ahí? Que hasta se astillan, ¿verdad? Hasta se puya uno con esas cosas. Astillados, secos. O sea, no hay manera ni de tan siquiera pensar que eso pueda llegar a ser algo. Pero en el Señor todo es posible. Lo que es imposible para nosotros es posible para el Dios de los cielos. Y es la importancia, hermanos, de cumplir lo que Dios nos manda a hacer. El profeta dice: yo hablé como me fue mandado. Porque si yo por mi propia cuenta hubiera querido, ¿cómo me pongo a predicar en el cementerio usted? ¿Me explico? ¿Cómo llego al cementerio y le comienzo a predicar a todas aquellas tumbas que están ahí? En mi lógica no se cabe. Pero en el Señor todo es posible. El Señor llegó hasta el cementerio usted. ¿Se recuerda? Allá en Juan 11. El Señor llegó hasta el cementerio y miró la tumba, y mientras todos estaban chillando y el gran alboroto, Él lo volteó y le dice: Lázaro, venite. Y dice la palabra que Lázaro salió. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Porque el poder de Dios no se mide por nosotros, sino que, bendito sea el Señor, no hay manera de medirlo porque Él es Dios y nosotros simplemente ovejas de su prado. Lo que podemos hacer, lo que debemos de hacer es creer y mantener esa fe en el Señor. Ahora, cuando hablamos de estos pasajes que nos ayudan a entender un poco más las necesidades que tenemos de predicar y de revivir, por así decirlo, hablamos de un avivamiento. Ahora, muchas personas creen que el avivamiento es inventar algo nuevo en la iglesia. No. Un avivamiento no es inventar nada nuevo en la iglesia, no es reinventar nada en la iglesia. Un avivamiento es simplemente hacer producir lo que ya tenemos dentro. Es simplemente, hermano, dejar salir lo que tenemos amarrado, lo que tenemos encerrado. Si usted tiene a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, déjeme recordarle, el Espíritu de Dios está en usted. Por lo tanto, la palabra nos enseña que íbamos a recibir poder cuando viniera el Espíritu Santo. Y como ya vino el Espíritu Santo a su corazón, a mi corazón, tenemos poder, pero no para andar haciendo cosas como dice mucha gente por ahí, sino que es poder para decirle a otros que Jesucristo es el Señor. Y el avivamiento a la iglesia no viene si no es hasta que la iglesia realiza, entiende y discierne que lo que tenemos que hacer no es solamente tener un banco de comida, que es bueno,
que es perfecto, que no es solamente donar sangre a la Cruz Roja, que es bueno, no hay ningún problema con eso, que no es solamente ayudar a las organizaciones caritativas, está excelente, pero el quehacer de la iglesia es decirle al mundo que en Jesucristo hay perdón de pecados y vida eterna. Si nos desviamos de eso, no hicimos nada. Porque si le damos de comer al hambriento, es porque amamos a Jesucristo. Si ayudamos al prójimo, no es porque seamos buenos, sino porque amamos a Jesucristo. Si ayudamos a cualquier organización, no es porque nos sobre, no, es porque amamos a Jesucristo. Todo se basa en el amor a Jesucristo. Y el avivamiento que la iglesia necesita es precisamente volver a ese amor al Señor. Los seres humanos no nos caracterizamos mucho por ser muy entusiastas. ¿Cómo cuesta entusiasmar a otra persona a usted? No sé si usted ha sido su experiencia. Cuesta entusiasmar a otros. Hacerlos chillar rapidito. Mira la novela y todo el mundo está chillando. Pero hacerlos que se activen cuesta. Hermano, reunir a un grupo de personas cuesta. Mucho más si nos llamamos religiosos. Jesucristo le costó y reunió a 12. Y entre esos 12 hubo uno quien lo traicionó, otro que lo negó, otro que se apartó. Dígame usted, no es fácil. Entonces, cuando hablamos de un avivamiento, es ayudarnos a nosotros mismos a no cometer el pecado. Y si hay pastores que me ven, perdónenme, a no cometer el pecado que muchos cometemos en nuestras iglesias, de hacer que la iglesia viva de evento en evento. De evento en evento. Y terminamos un evento y estamos esperando el otro, y lo que nos aviva es esperar aquel evento, porque aquel evento sí me tomaron en cuenta, ahí sí yo voy a participar, ahí yo voy a cantar, ahí yo voy a estar, ahí yo voy a dirigir. Y comenzamos a tener una vida de eventos, pero no una vida espiritual que caracteriza a cualquier cristiano, que tiene que ser por gratitud a Dios todos los días. Vivir bajo la unción de ese Espíritu Santo, vivir bajo la unción de la palabra, vivir bajo la misma palabra, que no es un evento en evento, hermano. El único evento que a nosotros nos interesa de gran manera sucedió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y por eso estamos nosotros hoy en día aquí. Recordando, sí, aquel evento, dándole gloria a Dios por aquel evento y dándole gracias al Señor porque a través de ese evento ahora nosotros podemos gozar de vida y vida en abundancia. La iglesia necesita volver a esa realidad importantísima de que somos nosotros, señores, los encargados de traer vida a la sociedad. No es al revés. No es al revés. Hay iglesias que andan tocando puertas por allá afuera, pidiéndole al gobierno ayuda, pidiéndole a ciertas organizaciones ayuda para poder seguir y cumplir con su ministerio. Mire, lo que no es de Dios no permanece. Perdóneme, lo que no es de Dios no permanece. Y eso es bíblico. Gamaliel le dijo a toda aquella bola que estaba con él: déjenlos que hablen, déjenlos. Si es de Dios, no nos hayamos peleando contra Dios, dijo. Y si no es de Dios, no se aflijan, no dura. Si lo que no es de Dios no permanece, pero lo que es de Dios permanece, y permanece bien, porque Dios cumple su palabra. Dios honra su palabra. Dios honra el ministerio que honra el nombre de Jesucristo. Dios honra esas cosas porque a eso mandó a Jesucristo. Ahora bien, una de las cosas que nosotros como iglesia quizás no muchas veces entendemos, y lo decía en la escuela dominical, es que no estamos exentos de los acontecimientos que tenemos en la sociedad. Lo que acontece en la sociedad de una u otra manera nos afecta a nosotros. Y lo que nos afecta a nosotros afecta también a la sociedad, de una u otra forma, sea positiva o sea negativamente. Pero de una u otra manera estamos ligados, por así decirlo, y los eventos que caracterizan a la iglesia de alguna manera se meten también a la sociedad. Hay tres grandes épocas en las que la sociedad ha vivido y la iglesia ha vivido. Y quisiera así a grandes rasgos dárselas para que podamos entender mejor lo que yo quiero compartir esta mañana. Por ser la iglesia, aunque la iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo, es el cuerpo espiritual de Jesucristo, está compuesta por hombres como usted y como yo, por mujeres como usted y como usted. No hay otra cosa más que seres humanos en la iglesia de Jesucristo.
o me equivoco. Hermano Colón, me equivoco, ¿no es cierto? Somos los seres humanos los que componemos la iglesia de Jesucristo, con nuestros defectos, con nuestros privilegios y con todo lo que usted quiera, pero somos humanos y por lo tanto lo que acontece a nosotros afuera nos afecta a nosotros. Las tres grandes épocas de la raza humana ha sido la época, lo que se conoce como la época premoderna, la época moderna y la época posmoderna. Mucha gente dice, ¿y qué? ¿Con qué se convence usted? ¿Le echa chile o limón a esa cosa? Bueno, a grandes rasgos, la época premoderna comienza desde que el hombre es hombre y, según los estudiosos, llega hasta los 1700, los años 1700. ¿Por qué digo esto? Durante estos años, hermanos, todo se caracterizaba por ser espiritual. Todo se pasaba por el colador del Espíritu. Si llovía, era porque había un Dios que hacía llover. Si tronaba, era porque había un Dios que hacía tronar. Si crecía el maíz, era porque había un Dios que hacía crecer el maíz. ¿Me estoy dando a entender? En todo aspecto, todo era interpretado espiritualmente. Todo. El fuego, el agua, el maíz, la tierra, todas las grandes cosas que nosotros conocemos hoy en día, todo era interpretado de esa manera, por el Espíritu, según lo que nosotros entendíamos en aquel entonces. Llegó el tiempo donde un hombre llamado Constantino, emperador de Roma, por ser su mamá, haberse convertido a la fe cristiana, este hombre se convierte, entre comillas, se convierte a la fe cristiana. Y entonces la iglesia, al ser el emperador cristiano, no sé si usted sabe, pero había cierto rule o cierta regla o cierta ley que en los tiempos antiguos decía: la religión del rey es la religión del pueblo. ¿Me explico? Entonces, si el rey era católico, el pueblo era católico. Si el rey era protestante, el pueblo era protestante. Si el rey era ateo, pues todo el pueblo no sabía para dónde agarrar. Pero siempre era la religión del rey, era la religión del pueblo. Y cuando Constantino se convierte otra vez al cristianismo, sucede que la iglesia deja de ser solamente una entidad que está compitiendo con otras fes, con otras explicaciones sobrenaturales, y la iglesia llega a ser el organismo oficial para interpretar las cosas que se tenían que dar, que tenía que ver con la fe del pueblo. Entonces comienza la iglesia también a adquirir poder político y comienza la iglesia a adquirir poder militar, y la iglesia está envuelta en todo esto. Con el correr de los años, usted sabe todas las cosas que sucedieron, pero lo interesante con Constantino es que hay un despertar en la iglesia. Hay un despertar porque había libertad para predicar, había libertad de congregarse, había libertad de hacer otras cosas. Y yo le quiero preguntar a usted, mi amado hermano, mi amada hermana, tanto presente aquí como aquel que nos ve a través del internet, si estamos viviendo en países donde tenemos la libertad de expresión o la libertad de congregarnos o la libertad de culto. ¿Cuál es la diferencia con aquellos y nosotros? No la hay. Usted tiene libertad de venir a la iglesia, usted tiene libertad de adorar al Señor, usted puede comprar 1, 2, 3, 4, 5, 15 Biblias de las versiones que usted quiera. Si tiene el dinero para hacerlo, pues gloria a Dios, la puede comprar, la puede leer, la puede estudiar, la puede almacenar. Usted tiene toda la libertad del mundo para comprar cuantas Biblias o libros religiosos usted quiera. No hay nadie que se lo impida, que no sea su propia bolsa. Pero ahí en fuera nadie se lo impide. Usted tiene toda la oportunidad de hacerlo. Ahora, eso necesariamente indica que usted va a tener un despertar. A lo que yo me estoy refiriendo es que tenemos libertad de culto, tenemos libertad de congregarnos. Muy distinto que vivamos en otras sociedades donde, hermano, hay hermanos nuestros que en este momento se están congregando a costa de su propia vida. Y se levantan mucho más temprano que usted y que yo y arriesgan su vida, la vida de su esposa, la vida de sus hijos, pero van a alabar al Señor, a escondidas, pero lo hacen. Y hay pueblo que está en la clandestinidad adorando al Señor. Hay pueblo que está escondido adorando al Señor. Y saben que si los encuentran, se van con el Señor. Pero no los detienen. Hay un avivamiento en su propio corazón. Y no los detiene nadie, hermano.
No los detiene nadie. Híjole, es de reto para nosotros, que tenemos la libertad de venir a la iglesia cuantas veces la iglesia se abre y poder compartir en la palabra del Señor con toda la libertad que nosotros gozamos y tenemos, porque estamos viviendo en otras épocas, pero no quiero llegar hasta que podamos entrar en todo esto. La segunda época es la época moderna, que estamos hablando de los 1600 hasta los años 60 más o menos, donde las cosas se dieron vuelta. Ponle atención a esto. Antes todo se interpretaba espiritualmente. ¿Se recuerda de eso, no? Todo se interpretaba espiritualmente. Esa era la época premoderna. En la época moderna es donde surgen todos los grandes filósofos, donde surgen los grandes teólogos, donde surgen los grandes pensadores, donde surgen todo el iluminismo, como conocido así, donde ya no todo se interpretaba espiritualmente, sino que todo tenía que tener una razón. Todo tenía, si llueve tiene que haber una razón por la que llueve. Ya no es Dios o el Dios, sino que debe de haber una razón lógica por la que llueve. Si el maíz crece en la tierra, tiene que haber una razón lógica por la que el maíz crezca en ese lugar. En otras palabras, todo tenía que pasar por aquí. No por aquí, pero por aquí. Y lo que comienza a hacer es que la Biblia comienza a hacerse a un lado, Dios comienza a hacerse a un lado, porque como a Dios no lo podemos explicar, entonces mejor no hablar de Dios, porque no podemos explicar a Dios. Es tan grande, es tan maravilloso, es tan inmenso que no podemos hablar de Él, entonces hagámoslo a un lado y razonemos sobre las otras cosas. Y comenzó la sociedad a meterse en lo que usted conoce como la época oscura o la edad media, donde las cosas se daban bien feas, ¿no? Donde habían cositas, hermanos, que mucha gente quería razonar todo aquello. Usted se recuerda que todavía hubo mucha ¿cómo se llama? Oposición, por ejemplo, con Galileo. Los que ya cruzamos el tercer año nos recordamos de Galileo. Le dijeron: o te retractas de lo que estás diciendo, porque él todavía vivía en la época donde el pueblo aquel vivía en la época donde todavía querían interpretar todo espiritualmente, ¿no? Entonces decían: la tierra es el centro del universo. Y Galileo les dice: no, señores, el sol es el centro del universo. No le decían: el sol da vuelta sobre la tierra. Le decían: no, la tierra da vuelta alrededor del sol. No le decían: o te retractas o te matamos. Y el otro, bien creyente, dijo: me retracto. Y nada, para menos le van a quemar con leña verde. Entonces digo: me retracto. Pero ahí está en las páginas de la historia que cuando salió dijo: me retracto, pero sigo en lo correcto. O sea, no se dio por vencido de decir las cosas, pero ese fue uno de los grandes comienzos de la ciencia versus la razón, donde ya la ciencia versus la religión, donde todo comenzaba a verse de distinta manera. No se me aburra porque quiero llegar a un punto interesante de todo lo que les quiero compartir, si no se me pierde el sermón. Cuando esto comienza a suceder, la iglesia comienza a decrecer, porque otra vez, y yo lo repito aquí a cada rato en los estudios que tenemos, si no lo puede explicar, no lo puede creer. Si lo entiende, lo explica, pero si no lo puede explicar es porque no lo puede entender. Yo quisiera explicar cómo la sangre corre por todas las venas del cuerpo, pero no puedo porque no lo entiendo. Pero el hermano sí puede, porque él sí lo entiende. Yo quisiera explicarle a los hermanos lo que es un dolor de un parto, pero bendito sea el Señor, nunca he tenido uno. Pero las hermanas sí pueden explicar lo que es el dolor de un parto. ¿Me doy a entender, hermanos? Porque ya pasaron por ahí. O sea, hay cosas que podemos explicar y hay cosas que no podemos explicar porque no las conocemos. Ahora, déjenme tratar de ir aterrizando, el tiempo se me está yendo. La época postmoderna, que es donde nosotros estamos viviendo desde los 60 hasta esta época, nadie sabe, ningún estudioso, ningún sociólogo sabe cuándo hubo el cambio de cambio, pero algo pasó donde los grandes acontecimientos como las guerras mundiales, las dos grandes guerras mundiales, los ataques a Hiroshima, Nagasaki, todos los grandes eventos que hemos tenido,
han hecho pensar al hombre que el hombre no lo es todo, que hay algo más allá de la mente del ser humano, que hay algo más allá que nosotros no podemos comprender en su totalidad, pero que necesitamos experimentarlo en nuestra vida. Lo que yo les decía un momentito atrás es uno de los grandes problemas que tuvieron durante la época del iluminismo, cuando alguien dijo: miren, ustedes quieren hablar de Dios, pero no pueden entender a Dios porque Dios está fuera de nuestro alcance. ¿Para qué hablan de algo que ustedes no comprenden? ¿Por qué hablan de alguien que ustedes no entienden? Porque Dios no puede ser entendido. La misma Biblia dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Tan lejano está el uno del otro, ¿verdad? Que es imposible entenderlo. Entonces dijo este hombre: ¿para qué hablan de Dios si no lo entienden? Y la iglesia se tuvo que callar, porque no es cierto. No podemos explicarlo. Pero gracias a Dios que salió el hijo de un pastor, alemán, que se confrontó con aquel hombre y le dijo: simplemente tú no puedes comprender a Dios o no puedes entender a Dios porque no has tenido un encuentro personal con Dios. Cuando tú te enfrentas, cuando tú tienes un encuentro con Dios, algo sucede en tu vida que entonces entiendes a Dios y Dios te entiende a ti. Y eso volvió a surgir, volvió a abrir las puertas de la iglesia para entender, hermano, que no es necesario que entendamos por completo a Dios, es necesario creer en Dios. La Biblia no dice que tenemos que entender a Dios, la Biblia dice que al que cree, el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios tiene vida eterna, dice la palabra. Que para eso envió Dios a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es que usted va a experimentar en su conocimiento a Dios. Quiero decir una cosa: con el correr del tiempo uno entiende mejor a Dios, porque hay una relación personal con Dios. Es como cuando uno se casa. ¿Quién de ustedes conocía a su mujer bien cuando se casó? Gracias, hermano. Exacto. No nos conocemos, pero con el correr del tiempo nos vamos conociendo. Por eso algunos corren, pero otros se aguantan. Nos vamos conociendo. Conocemos las altas y las bajas. Conocemos las buenas y las malas. Igual es con el Señor. Cuando el Señor viene a nuestro corazón, quizás no lo entendemos en su totalidad, pero conforme caminamos con el Señor, Él se va revelando a nosotros. Él se va revelando en su palabra, en su presencia, en aquellos acontecimientos que rodean nuestra vida. Y yo siempre lo digo y lo sostengo y lo diré por el resto de mis días: uno habla de su experiencia con Dios. No solamente lo que uno aprende en el seminario teológicamente. Uno habla de su experiencia personal con Dios. Porque eso, mis amados, usted no tiene que ir a un seminario para experimentarlo. Lo que usted necesita es pedirle a Jesucristo que venga a su corazón. Y eso le va dando una experiencia constante en el Señor. La época posmoderna es la que nosotros estamos viviendo. Muchos la relacionan con filosofías, arte, arquitectura, todas las cosas que tenemos hoy en día que son tan modernas. Ya no se construyen templos como estos. Ya no se construyen. Hoy se construyen auditorios. Ya no se hacen templos. No sé si usted se ha fijado eso. Hoy la moda en los 2000, en los años 2000, especialmente del 2001 al 2010, la moda es la iglesia en un centro comercial. ¿No las ha visto? Está el 99, que todos conocemos, ¿verdad? Está el 99. Está la farmacia y después está la iglesia. Y después está la lavandería. Así que las hermanas llegan, dejan la ropa, van a lavar al Señor, después van a sacar, la secan y regresan al sermón y regresan, la doblan y ya se van. Hay más comodidad en la cosa. Esa es la modernidad, ese es el tiempo posmoderno en que nosotros nos ha tocado vivir. Pero sea el tiempo que nos haya tocado vivir, la realidad de las cosas es esta. Encontré un comentario muy interesante que se los quiero leer. Es de un hombre llamado George Barna, que dice en su libro The Second Coming of the Church, la segunda venida de la iglesia. Me interesó esto que dice. Déjeme cambiarme los ojos porque esto no lo puedo ver. Escuche lo que dice: la iglesia en América
está perdiendo influencia y adherentes más rápidamente que cualquier otra institución grande de la nación. Al menos que se adapte e implemente pronto una solución radical para el avivamiento de la iglesia cristiana de los Estados Unidos, el hambre espiritual de los americanos quedará sin ser satisfecha o lo será por otros grupos de fe. Esa es la iglesia en los Estados Unidos. Eso es lo que estamos viviendo nosotros. Hay hambre de Dios, y la iglesia dice tener el pan de vida, pero no lo llevamos. Y como no lo llevamos, alguien se nos adelanta con pan barato. ¿Me doy a entender, hermanos? Con pan barato, cuando nosotros tenemos el pan que descendió del cielo. Pero como no lo compartimos, hay otros que llegan y les dan pan barato y les sacian su hambre momentáneamente. Por eso este hombre dice que puede ser saciada por otras fes. Pero el problema con ese pan barato es que luego le da hambre otra vez a uno. Es como la comida china, ¿verdad? Usted se atora, pero a la media hora ya tiene hambre otra vez usted, ¿verdad? La misma cuestión. Porque cuando Cristo, el Cristo de la gloria, el Hijo de Dios, el pan que descendió del cielo, viene a tu corazón, jamás volverás a tener hambre. Porque Él sacia tu hambre espiritual. Él es el agua de vida. Cuando Él viene a nosotros, jamás volveremos a tener sed. Tendremos inquietudes, pero no sed. Tendremos antojos, pero no hambre. ¿Me explico, hermanos? Esas son las cosas que suceden en nosotros. El avivamiento que la iglesia necesita es volver a ese valle de huesos secos y recordar que el Señor nos ha mandado a profetizarle a un mundo que está muerto, pero que necesita la vida. Que no es imposible revivirlo, hermano. Para lo que usted pueda hacer imposible, para Dios no lo es. Para Dios no lo es. Yo espero, antes de que el Señor me llame a su presencia, contemplar un avivamiento en las iglesias y ver a muchos de mis hermanos, a muchos de mi familia, a muchos de mis amigos, a muchos de mis compañeros de distintos lugares alabando el nombre del Señor en alguna iglesia. No en mi iglesia, pero en alguna iglesia donde Cristo sea el Señor. Porque eso es lo que importa. Porque no es solamente, mire, yo no interpreto la Biblia, y si estoy equivocado, hermano, me corrige, pero yo no interpreto la Biblia, la gran comisión. ¿Qué es lo que dice la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Así dice su Biblia. No dice ir por todo el mundo y llenar templos. ¿Verdad que no dice así? Es predicar el evangelio. Los templos se llenan de predicar el evangelio, pero la importancia es predicar el evangelio. La importancia de un avivamiento, hermano, va a comenzar en tu propio corazón. Si no comienza en tu corazón, nada pasa. Nada pasa. Yo me puedo desgalillar aquí, el grupo puede tener 500,000 alabanzas y los diáconos pueden orar mañana, tarde y noche por ustedes, pero si no hay un avivamiento en el corazón de cada uno de nosotros, nada va a pasar. Nada. Porque si Dios se va a mover, lo va a hacer a través de tu fe y de la mía. A través de tus manos y las mías, a través de tus pies y los míos. Lo primero que Dios quiere es que un avivamiento que comience en 4 lugares. El primero es tu corazón. Si tu corazón es cambiado, tu familia va a ser cambiada. Tu familia va a cambiar. Y no me diga que no, porque ese es el poder redentor de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, tú, y serás salvo tú y toda tu casa. Así que si hay un avivamiento en mi corazón, yo lo voy a llevar a mi casa. Y mi esposa me va a creer que soy ahora evangélico. Y mis hijos me van a creer que ahora he conocido al Señor. Porque van a ver un cambio radical en mi vida, en mi ser, en mi comportamiento, en mi hablar, en mi tratarlos a ellos, en mi compartir con ellos, en mi caminar, en mi levantar, en mi acostar, en todo. Porque si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Tiene que haber un cambio en nosotros. Y nuestra familia cambia así, hermano. Cambia. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y cuando tu familia cambia, cambia tu iglesia. No es al revés. Muchos interpretamos esto al revés. Que si llega el avivamiento a la iglesia, va a llegar el avivamiento a mi familia. No, el avivamiento está en tu casa primero para que lo traigas a la iglesia. Es en nuestra familia donde necesitamos primero
alabar a Dios, creer en Dios, buscar a Dios, leer la palabra, estar en comunión con Dios, estar en comunión los unos con los otros. Si eso se da en tu casa, viera qué fácil es que se dé en la iglesia. Pero así se da en la iglesia. ¿Por qué? Porque uno es ejemplo. Uno es ejemplo. Si hay un avivamiento en tu hogar, habrá un avivamiento en tu iglesia. Y si hay un avivamiento en tu iglesia, hermano, vamos para afuera. Vamos para afuera. Usted conoce aquella vieja parábola, ¿verdad? De aquel montón de gente que está allá afuera de la iglesia y la iglesia está llena cantando alabanzas y toda la cuestión. Está llena la iglesia y un montón de gente allá afuera con unos grandes cartelones haciendo como hacen hoy en día, ¿verdad? Ahí dando vueltas por todas las cosas ahí con el gran cartelón diciendo: ¡fuera los cristianos! ¡Fuera los cristianos! ¡Fuera los cristianos! Hasta que el pastor se animó y les dice: bueno, ¿y qué le han hecho los cristianos a ustedes que los quieren sacar? No, dice, si lo que queremos es que salgan y nos digan lo que hacen allá adentro, para que compartan con nosotros, porque los oímos tan alegres allá adentro, tan alegres que vení, tan triste que me voy, decía aquel juego en El Salvador. ¿Me explico? Tan alegres allá adentro que queremos saber qué es lo que tienen allá adentro, pero que lo saquen, que lo traigan. Hermano, usted no puede estar aquí, aleluya, 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 y llega a su casa con la cara de burro. No se puede. Usted no puede decirle aquí al hermano que Dios le bendiga, que bueno hermano, véalo aquí, y llegar con su vecino y pararle la trompa a su vecino. Su hermano, el que está aquí, no necesita tanto de su saludo como el que está allá afuera, que sí lo puede estar necesitando. El avivamiento comienza aquí. En la época en la que estemos viviendo, la interprete como la quiere interpretar. La cuestión es que hay un valle de huesos secos que está esperando que un Ezequiel se levante y obedezca la voz de Dios, y pueda llevar esa palabra profética y pueda decir: huesos secos, oíd palabra de Dios. Porque eso es lo importante. No llegue, mire, yo le quiero decir, no, créalo usted primero en su corazón y diga: oíd palabra de Dios. Porque si usted no lleva la Biblia, no necesariamente que la lleve en su mano, pero la lleve en su corazón, en su mente y en su boca, usted va a hablar Biblia, usted va a hablar palabra, y la palabra no regresa vacía. Estamos en necesidad, en urgencia de un avivamiento. Se lo compruebo fácil. En los últimos años hemos tenido guerras donde George Bush apareció en pantalla gigante hablándole a la nación. ¿Y qué es lo que le dijo a la nación? Pido a la nación, pido a las iglesias que oren por la nación, porque estamos en guerra. El gran Estados Unidos. En mi pueblo, en El Salvador, el presidente y la Cámara de Diputados, el Senado, pues no me cae allá desayunados, porque aquí están Senados, allá apenas alcanza para el desayuno. Entonces, ellos se juntaron y llamaron, el presidente y todo su gabinete, llamó a todos los pastores evangélicos. Escúcheme, no se fue a la iglesia común, a la iglesia, no, se fue a la iglesia evangélica y llamó a los pastores evangélicos y los trajeron y los invitaron a un café y los sentaron y le dijeron: señores, el gobierno ya no puede con la violencia. Es imposible controlar esta situación. Aquí solo el Dios que ustedes predican nos puede sacar adelante. ¿Qué significa eso? Hay hambre de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar y salir y entrar y volver a salir. Esa es la tarea doble de la iglesia: meter a los que están afuera y sacar a los que están adentro. Esa es la tarea de la iglesia. Pero hermano, hermana, muchachos, nada va a pasar. Tus amigos no se van a salvar si tú no les dices de Jesucristo. Su vecino no se va a salvar si usted no les habla de Jesucristo. Sus parientes no se van a salvar si usted no les habla de Jesucristo. Nadie se va a salvar si usted no les habla de Jesucristo. Y yo estoy más que seguro que cuando usted abra su boca, con gracia de Dios, habrán oídos que estarán atentos a escuchar lo que usted les quiere compartir. Y dígales:
Así ha dicho Jehová, el Dios de los cielos. Huesos secos, oigan y vivan. Y entonces vendrá el Espíritu Santo a su corazón y usted verá la obra que Dios puede hacer en aquella vida que para muchos ya no sirve, pero en las manos de Dios puede llegar a ser pastor. En las manos de Dios todo es posible. Incline su rostro, por favor. Dios eterno, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque podemos compartir, porque podemos celebrar, porque podemos cantar, porque podemos testificar de que tú eres bueno, de que tú eres real y que tu misericordia es para siempre. Permítenos, Dios amado, ahora como iglesia acercarnos al trono de tu gracia para implorarte por aquellos que puedan estar escuchando mi voz, que aún no han tomado la linda y sabia decisión de entregar su corazón a tu Hijo Jesucristo. Por ellos clamamos, por ellos pedimos, tanto aquellos que están aquí como aquellos que nos puedan ver a través del internet, donde quiera que se puedan encontrar. Señor, extiende tu mano y toca corazones, toca vidas, toca mentes y permite que en este día o cuando esta palabra sea escuchada haya salvación y perdón de pecados. Mientras la iglesia se mantiene en oración en esta hora, quisiéramos pedirle, quisiéramos invitarle a usted que está en medio de nosotros y que quizás no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Quizás aún no has experimentado la bendición de tener a Jesús en tu corazón. Yo te digo, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida si tan solo invitas a Jesús a ser el Señor de tu vida y el guiador de tu existencia. ¿Habrá alguien con nosotros que quisiera en esta hora tomar esa decisión de entregarle su corazón a Jesús? No estoy hablando cambio de religión, no estoy hablando cambio de iglesia, estoy hablando de recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Señor, como tu Salvador. Eso es personal. Dios y tú y Dios. Lo que Dios pide es que abras tu corazón e invites a Jesús. Y queremos ayudarte a invitar a Jesucristo a venir a tu vida, a tu corazón. Si nunca lo has hecho y quisieras hacerlo en esta hora, ¿por qué no levantas tu mano ahí donde te encuentras? ¿Habrá alguien con nosotros en esta hora que quisiera saber lo que es tener un encuentro personal con el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo? Si nunca lo has hecho, permítenos orar contigo y por ti. Si tan solo levantas tu mano ahí donde te puedas encontrar y nos permites orar contigo y por ti. No te queremos avergonzar, queremos orar contigo. Queremos darle gracias a Dios por tu vida y por tu decisión. Si hay alguien en medio de nosotros que nunca lo ha hecho y lo quisiera hacer ahora, permítanos acercarnos a usted, orar con usted y darle gracias a Dios por su vida. Si nunca antes la has puesto en las manos del Señor, ahora es un buen día que puedas escuchar palabra de Dios y pueda venir vida a tu mismo corazón. ¿Habrá alguien con nosotros? ¿Habrá una persona? Levanta tu mano. Si has venido sin Cristo a esta iglesia, por favor no te vayas sin Cristo de esta iglesia. Permite que Él venga a tu vida y a tu corazón y transforme todo tu ser. Por última vez, ¿habrá alguien en esta hora con nosotros que levantando su mano solamente dice: yo quisiera darle mi corazón a Jesucristo? ¿Habrá alguien con nosotros? Padre, gracias, porque si algo estoy seguro, Señor, es que tu palabra nunca regresa vacía. Permite que en su momento adecuado dé fruto, y fruto que glorifique tu nombre, fruto que nos haga recordar que nunca es en vano predicar tu palabra, que siempre hay bendición el compartirla, el oírla, el cantarla y el llevarla en nuestro corazón. Permítenos, Dios amado, que podamos meditar en la necesidad que cada uno de nosotros tiene de tener un avivamiento personal contigo para poder avivar todas las otras cosas que están a nuestro alrededor y juntos glorificar tu nombre. Gracias por lo que hasta aquí has hecho, gracias por lo que seguirás haciendo. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén.